En Radio Franklin presentamos La araña de cristal. El símbolo de la araña nos recuerda que debemos tener conciencia de nuestros actos y tener un comportamiento racional. Eso nos ayudará a construir una buena telaraña. Nuestras elecciones construyen nuestras vidas. El cristal representa el plan intermedio de lo visible y lo invisible. Es el símbolo de la adivinación, de la sabiduría, del poder interno, de la fuerza que tenemos todos nosotros, los seres humanos. Estamos en www.radiofranklin.cl en nuestro programa La araña de cristal. Hemos invitado en esta oportunidad a nuestro amigo Martín Rubén Katz Darío, bisnieto del famoso e insigne poeta nicaragüense Rubén Darío. Él vive en Buenos Aires y nos encontramos con él en esta oportunidad para conversar un poco sobre la vida y la obra de este insigne poeta nicaragüense, Rubén Darío. Martín, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá acompañando en este espacio tuyo. Bueno, Martín, yo creo que para muchos y muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en www.radiofranklin.cl, en nuestro programa La araña de cristal, es una incógnita un poco este personaje que a lo mejor lo han escuchado nombrar, pero es una incógnita saber quién fue, qué es lo que hizo, qué vínculo tuvo él con nuestro país y por qué el Parque Forestal de Santiago de Chile se llama Parque Forestal Rubén Darío. Y hay allí también un monumento precioso hecho especialmente en homenaje a Rubén Darío. Entonces, quisiera que nos contaras, Martín, este bisnieto del poeta Rubén Darío, que nos contaras un poco cómo fue la relación que tuvo Rubén Darío con Chile, con este Chile del siglo XIX, ya pasado la guerra del Pacífico, conflicto de la guerra del Pacífico, que se desarrolla su visita en la época también previa al gobierno y durante el gobierno del recordado presidente de Chile, José Manuel Balmaceda. ¿Cómo es este encuentro que tienes tú con esa obra de tu pariente, de tu bisabuelo? ¿Cómo es esta relación con la obra que él realiza y desarrolla en Chile? Bueno, justamente él estaba en Nicaragua en 1886 y decide irse lo antes posible de ese país. Muchos dicen por el desamor que había tenido con su novia Rosario Emelina Murillo Rivas. Él pensaba irse a Nueva York, pero de pronto Francisco Contreras, que estaba viniendo de Chile, se encuentra con él en Nicaragua y le dice, no, vete a Chile, aunque sea nado, pero vete. Entonces ahí se hace. Sí, estaba totalmente decidido porque ¿qué había visto Contreras? Había visto un Chile pujante, fuerte, culto, elegante, y que veía que de alguna forma para el destino de Darío iba a ser muy importante. Por eso estaba tan convencido de decirle eso. Aunque
aunque te ahogues en el camino, pero vete. Así que sus amigos le empezaron a juntar dinero, tuvo la representación de algunos diarios, y bueno, y se embarcó. Se embarcó en un barco alemán donde no se hablaba español y él no hablaba alemán, así que llega a Chile en julio de 1886, en pleno invierno, una persona del trópico, imagínate. Él tenía 18 años, así que imagínate lo que ha sido eso. ¿Quién lo recibe en Chile? ¿Te acuerdas tú más o menos de qué se dice? ¿Quién lo recibe acá en Chile? Bueno, el que lo recibe, él llega a Valparaíso, lo recibe Poiré. ¿Eduardo Poirier? Creo que sí, sí. Y realmente él se da cuenta, digamos, de que su condición de flaquito, con ropa de verano, con su pelo largo, distaba mucho a lo que él veía. Imagínate que después de Centroamérica era el primer país que viajaba. Imagínate lo que era Chile esa época, era lujoso, impresionante, elegante. Entonces, como te decía, así que fue un tema muy fuerte para él. Darío siempre dijo que Chile le fortaleció su carácter. Así que cuando uno te fortalece el carácter, es que de alguna forma no es tan agradable. Fue una experiencia muy increíble. No es casual que él haya escrito Azul en Chile, ¿no? Justamente por su relación con Pedro Balmaceda, el hijo del presidente, donde él tenía una gran biblioteca de literatura francesa, hablaban mucho de la vida en Francia, y de alguna forma todo ese conocimiento, porque él piensa que la poesía le brotaba, pero él eligió el periodismo para hacer su vida, ¿no? Y tenía una gran memoria, así que era una gran esponja. Así que todo eso fue el resultado Azul. ¿Qué otros libros publica en Chile? ¿Te acuerdas tú? Emelina, Abrojos, que fue antes de Azul. Una de las cosas interesantes de Abrojos que te quería comentar, en mis investigaciones acá en Buenos Aires, he conseguido que el Museo Errázuriz, de acá de Buenos Aires, Jaime Errázuriz, se casó con un alvear, y el Museo de Arte Decorativo nuestro se llama Palacio Errázuriz. En su colección, hace muchos años, me fijo, y decía original de Abrojos. Entonces me contacté con el museo y logré que el museo donara de alguna forma, en forma digital, a la Biblioteca Nacional de Chile. Eso lo entregué yo hace un año y medio, a que tuvieran ellos la digitalización del manuscrito de Abrojos, que estaba en la colección particular de don Matías Errázuriz. Mira, bueno, sí. en mi casa por esas cosas de la vida, hubo un Abrojos original, wow. un poema, porque él, al parecer, estos abrojos eran pequeños poemitas que se transforman en un libro, pero eran pequeños poemas que él le dedicaba a diferentes personas, especialmente parece a algunas damas, ¿no? Entonces ahí forma el libro, y en mi casa había uno de esos abrojos que mi padre se lo regaló en un minuto a alguien que disfrutaba mucho de la poesía de Darío, con su letra muy linda de Rubén y poema cortito, pequeño, numerado con números romanos, recuerdo. Así es, con números romanos, así es. Interesante. Así que bueno, eso, bueno, cantos canto épico a la gloria de Chile, también, eso fue un libro interesante. Emelina, que fue, de alguna forma dicen que es en recuerdo a la novia despechada, digamos, o el despechado de la novia que dejó en Nicaragua, que era Rosario Melina Murillo, ¿no? Ah, ya. Y tiene otro que se llama, parece, Rosas Andinas. Rosas Andinas. Que también es un pequeño libro, como, es como la parte previa, por decir así, a su gran obra, a su obra magnífica, que es Azul, ¿no? Así es. Bueno, y en Azul me parece que él desarrolla
poesía y también cuentos. Así es. Sí. Sobre los cuentos o las poesías que aparecen ahí en azul, ¿qué dirías tú? ¿Qué te parece lo más relevante de esa obra? Bueno, el punto más importante de Darío es que, digamos, podemos considerar que fue un periodista en el cual tenía oído absoluto musical, el cual tenía una gran memoria, desde los 3 años sabía leer y escribir, y le brotaba la poesía. Entonces, si tú pones en una licuadora todo eso, de alguna forma, en mayor o menor grado, sale Claro. Darío. ¿Por qué? Porque el ser periodista es la avidez, por ejemplo, en este momento. Tú, Ricardo, que en este momento eres el que me entrevista, estás ávido, alerta, atento, estás en el presente. Bueno, imagínate Darío multiplicado eso constantemente en su vida de periodista, y que justamente la vida que le pasaba era material para toda su obra, ¿no? Por otro lado, ¿Sí? No, por otro lado, la amistad con justamente Pedro Balmaceda Toro fue fundamental para él, por 2 motivos. Uno, porque Pedro Balmaceda amaba la literatura francesa, tenía una biblioteca muy importante, además era crítico de arte, era un exquisito realmente en lo que escribía, y realmente, como volvemos a decir, como era una esponja Darío, empezó justamente a solidificar lo que él, años atrás, cuando estaba en El Salvador, Gaviria le había enseñado las primeras métricas francesas. Entonces, ¿él qué hizo? Lo francés, lo español, lo mezcló e hizo lo que hizo. Y como era un gran marketinero, ¿por qué marketinero? Porque sabía a quién mostrarle lo que hacía. Entonces, cuando escribe Azul, le manda un ejemplar a Juan Valera, gran crítico español, y que justamente la carta que les recomiendo, que la pueden escuchar en internet, carta de Juan Valera a Rubén Darío, ahí habla por sí solo, es decir, lo que Valera descubrió, que Darío había transformado la literatura española. Así que eso fue muy importante para Darío. Chile fue muy importante y Pedro Balmaceda fue muy importante para Darío. Muy importante. Mira, bueno, estamos en www.radiofranklin.cl en nuestro programa La Araña de Cristal. www.facebook.com La Radio Franklin, en Instagram @Radio Franklin, en YouTube Radio Barrio Franklin, en Twitter @La Radio Franklin y en el control Rodrigo Godoy. Mira, te quería comentar algo también respecto de esta obra. Quería pedirte algo. ¿Tú tienes alguna imagen del libro Azul? Sí, tengo 2. Una que es A ver. una editorial que es muy bella. La editorial Tor de Buenos Aires era una editorial donde era muy gráfica, es decir, como que de pronto tentaba al que compraba la obra, ¿no? Esta es una dama muy de la época, muy con sus labios pintados, con una mirada romántica, ¿no? Con unas rosas, unas flores, y que dice arriba azul, y el fondo del libro es azul, ¿no? Realmente es de bolsillo, digamos, no era muy, era una edición barata, ¿no? Que era muy popular, ¿no? Esta. Después tengo otra, que es de la Azul de Obras Completas de Rubén Darío, que ahí está con un trabajo muy interesante, con la cara de Darío abajo dibujada, todo escrito digamos, con colores dorados y con dibujos arabescos, donde dice volumen 1, Obras Completas de Rubén Darío, Azul, Biblioteca Rubén Darío Hijo, que fue justamente el hijo español por él. Cuando murió tuvo 2 hijos. Uno que fue mi abuelo, Rubén Darío Contreras,
y otro fue Rubén Darío Sánchez, que fue su hijo español. Mi abuelo, cuando murió Darío en 1916, tenía 24 o 25 años, y Rubén Darío Sánchez tenía tan solo 7. Como mi abuelo ya era casi médico y era una persona concertista de piano internacional y culto, le dijo, tú no vas a heredar nada, todo se lo voy a dejar a mi hijo de 7 años porque tú ya tienes la vida hecha. Lo único que te voy a dar son los contactos para que vengas a la Argentina a formar tu familia. Y así fue. Así que bueno, estos son los libros. ¿Cuándo llega a la Argentina? ¿Cuándo llega? ¿En qué año llega? ¿Mi abuelo? Sí. Mi abuelo llega en agosto del 1916 en el barco Infanta Isabel de Borbón, donde en el barco estaba un señor que se llamaba Agustín Basualdo, y ese Agustín Basualdo le presenta a la que fue mi abuela, que era Eloísa Regina Basualdo. Ah, mira. Así es. Y él hace un prólogo. Él hace un prólogo para una obra que a ti te gusta mucho, te interesa mucho. Así es. Benjamín Basualdo, sí. Así es. Ya, mira. Que se editó en Chile. Y que seguramente Darío, lo curioso, que seguramente lo habrá leído Darío sin saber que en el futuro iba a ser su consuegro, Benjamín Basualdo. Exacto. Mira qué interesante. Sí. Así es. Hay un material que me parece, ya por los personajes, muy interesante de poder mostrar. Me refiero a una correspondencia entre Rubén Darío y Mitre. Así es. Bartolomé Mitre. No, Emilio Mitre. Emilio Mitre, ya, perdón. Emilio Mitre. Sí. ¿Qué parentesco tenía con Bartolomé Mitre él? Bueno, Bartolomé Mitre, ya cuando Darío llega a Buenos Aires en 1893, ya él estaba como retirado, es decir, él ya estaba, digamos, había dejado el mando del diario a Bartolito Mitre, que fue el que en su momento, hablando de la generosidad de Darío, ¿no? Sí. De alguna forma que Darío sabía muy bien quién era, siempre lo supo, y justamente al saber bien quién era fue generoso con la gente. Entonces, Bartolito Mitre le pregunta, a ver, que lea unos versos de un profesor de la zona de La Plata, de acá de Buenos Aires, que se decía llamar Almafuerte, y justamente Darío escribe 15 páginas recomendando que, si bien no es de su estilo, pero no pueden perderse un poeta así, ¿no? Pero nada menos que 15 páginas. 15 páginas. Y eso demuestra una generosidad enorme de parte de Rubén Darío. Tal como la que tuvo también con nuestra poeta, con Gabriela Mistral, cuando es Lucila Godoy, cuando está en los Andes, y que ella le escribe una carta también desde los Andes, desde su escritorio en la escuela de los Andes, le escribe una carta pidiéndole si puede él recibir unas colaboraciones para su revista Elegancias, que publicaba en Europa, en París. Ella la escribe pensando en que eso a lo mejor no lo va a recibir, porque había otro conducto que era el conducto regular, pero ella se lo salta, dice que prefiere escribirle directamente al poeta, y si Rubén Darío le contesta, ella va a estar feliz hasta el fin de sus días. Y justamente Rubén Darío le publica dos cosas: El ángel guardián y La defensa de la belleza. Uno es un pequeño cuento y el otro es un poema. Elegancias, la revista Elegancias, que también ustedes podrían introducirse a lo mejor a través de internet y revisar el texto de estos dos asuntos que acabo de mencionar. Bueno, me gustaría, Martín, que nos mostrase, si es posible, estas cartas. Perfecto. Para que la gente las pueda observar y conocer.
es una carta en una hoja muy chiquita, con letra muy pequeña. Lo curioso que en esta carta dice París, 2 de abril de 1901, ahora la voy a leer, está escrita en tinta roja. ¿Ah? La carta dice, París, 2 de abril de 1901. Mi querido director y amigo, he puesto desde que recibí su carta del 21 pasado, idea y manos a la obra en el asunto de la Biblioteca de la Nación. La empresa no puede ser mejor y el éxito creo que será seguro. He visitado varias casas y estudiado varias colecciones. Entre todas he encontrado que las mejores son las de Flammarion, la de Guyot y especialmente la de Mericat, cuyo modelo había usted elegido. Me permitiría hacerle algunas observaciones. Primero, habría que dar cabida a la nouvelle o cuento corto. Hay autores muy interesantes o divertidas con hechos de novela y que son la gran boga en público para sus narraciones y cuentos. Dos, hay ciertas novelas clásicas y modernas que son un poco libres, pero con un valor determinado. Tercero, hay novelas. La mayor parte, es decir, de alguna forma está contando de la buena idea que tuvo Emilio Mitre de comenzar la edición de la Biblioteca de la Nación. Y eso fue un éxito total, que realmente, acá justamente tengo un ejemplar, mirá qué osado, porque es una tapa totalmente naranja, donde dice Víctor Hugo, Book Jargal, y esto es del año 1902. Una tapa, y el tamaño del libro, era un libro barato, con tapa dura, es un tamaño de unos 12 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho, así que era portátil y se lo podía poner en el bolsillo. ¿No? Así que bueno, y te dice, las traducciones en general serán bien cuidadas para la biblioteca del Diario de la Nación, guarde siempre las traducciones de la casa. En espera sus órdenes, quedo como siempre su sincero amigo, Rubén Darío. ¿Está? Así que bueno. Mira qué interesante. Esa es una primicia absoluta, yo creo, sí, acá en este programa. No, y en el mundo, porque esta carta, solo un amigo mío en Alemania, digamos, tiene copia y no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque justamente son varias cartas que tengo en las cuales he hecho un proyecto que se va a editar en algún momento, que es Rubén Darío y su personalidad a través de la letra. Así que bueno, estoy trabajando en eso. Bueno, estamos en www.radiofranklin.cl en el programa La Araña de Cristal. Nuestro control, Rodrigo Godoy. Que ahí deslizas algo tú que me parece muy interesante, que es como el tema que podríamos llamar grafológico. Sí. ¿Ah? Cómo a través de la grafología podríamos nosotros ver el resultado, ¿verdad?, del carácter y de este personaje tan insigne como es Rubén Darío. Sí. ¿Cómo lo piensa enfocar ese trabajo? Bueno, todavía está en sus comienzos, ¿no? ¿Ya? Las cartas las tiene, son 6 cartas, son 6, 7, 8 cartas, en las cuales una de ellas es el álbum que tiene, el álbum de viaje de mi abuelo, donde él se encuentra en 1915 en Guatemala con su padre, y le escribe, sé siempre bueno, Rubén, ¿no? Con una letra muy temblorosa por el efecto del alcohol en ese momento. Así que hasta eso es interesante grafológicamente. Entonces, la idea es que esta persona que está haciendo el estudio las va a tener las cartas durante 2 meses completos en su poder, porque es muy importante para el análisis grafológico que el especialista tenga la hoja concreta, la hoja real. Y en ningún lugar del mundo pueden tener 6 cartas de Darío originales una persona 2 meses en su poder, cosa que en este caso sí lo va a tener. Así que es muy interesante lo que va a salir a la luz. Te quiero felicitar de antemano
Martín, por tu vehemencia, ¿ah? Tu consecuencia con tu pariente insigne, y eso para nosotros en este programa, La Araña de Cristal, es muy interesante porque uno de los aspectos que nos interesa justamente desarrollar en nuestros programas es justamente la obra de las personas, lo que han hecho en su vida, los caminos que han seguido y el desarrollo del mundo interior, Totalmente, el desarrollo del totalmente, espíritu, en este caso la literatura, la totalmente. poesía, las cosas bellas. Sí, hay una cosa, ¿sabes qué, Ricardo? Que me interesa a mí, ¿no? Yo empecé digamos, de mi infancia hasta los 13 años que fallecieron mis abuelos con diferencia de 6 meses. Mi abuela falleció primero, después mi abuelo, en el año 1969-1970. Yo viví con ellos y todas las tardes después del colegio estaba con ellos y vivía con ellos, porque mi madre era docente en Bellas Artes y mi padre en su fábrica textil. Así que, y yo hijo único, entonces del colegio me iba para ahí. Así que fue muy mágico para mí todo eso. Y cuando fallecieron, como teníamos lugar en la casa, todo lo que tenía que ver con las fotos, documentos y todo, bueno, lo conservé yo, ¿no? Y a partir del 2016, que empezó el centenario de la muerte de Darío, empecé a contactarme y a dar a luz. Y lo que me surgió fue justamente ese Darío distinto, ¿no? No solo el Darío poeta de Las princesas está triste que tendrá la princesa y de las torres de marfil, Sí. sino como era periodista Darío, básicamente. Le interesaba el mundo, le interesaba lo que pasaba en el mundo, le interesaba las angustias de la gente y las reflejó en su poesía, ¿no? Yo quería comentarte, por ejemplo, el tema de los derechos humanos y, bueno, y todo su concepto, ¿no? Este, Quería leerte de alguna forma, Me encantaría que nos pudiesen leer a nuestros amigos acá en el programa La Rosa de Cristal algún poema relacionado con este tema que estás desarrollando, el tema de los derechos humanos en Rubén Darío, para que nuestros amigos y amigas se puedan enterar y vayan introduciéndose en lo que es la obra y el espíritu de nuestro poeta Rubén Darío. Digo de nuestro poeta porque lo sentimos muy cercano a absolutamente. Chile. Tenemos el Parque Forestal Rubén Darío, tenemos un monumento a Rubén Darío, tenemos exposiciones de obras de Rubén Darío que ha hecho gracias justamente a nuestro amigo Martín Rubén Katz Darío, la Universidad Metropolitana, si no me equivoco. Así fue en el 2019. Sí, Por eso no te pude mostrar la primera edición de Azul ni la primera edición de Melina, porque están en Chile guardadas en una caja, así que no te las puedo traer, no te las puedo mostrar hoy día, ¿no? Y bueno, después, el año anterior fue en la Biblioteca Severín de Valparaíso, una exposición también sobre Darío que estuvo 7 meses expuesta, ¿no? mira qué interesante. Sí. Cuéntanos, por favor, léenos, por favor, el poema este. Sí, te va a hacer una síntesis, la última parte, digamos, si te parece, porque son bastante. Bueno, si quieres, como quieras tú. Sí, la gesta del coso, por ejemplo, es un diálogo, es como si fuera una obra de teatro que está la muchedumbre por un lado, un buey, eunuco, un toro eunuco, y un toro. Y entonces se desarrolla en que la muchedumbre dice, bueno, otro toro, y el toro empieza a declamar diciendo, atroz mi sentencia, yo estaba libre en el campo, y después el buey le responde, y así empieza el diálogo, ¿no? Y al final, Ya, de tanta declamación de ambos animales, la gente dice, otro toro, el buey, calla, muere, es tu tiempo, el toro. Atroz sentencia, ayer el aire, el sol, hoy el verdugo. ¿Qué peor que este martirio? El buey, la impotencia, el toro. ¿Y qué más negro que la muerte? El buey, el yugo.
Mira, el yugo, ¿ah? O sea, Absolutamente. el yugo es más terrible que la muerte al final, ¿ah? Para Rubén. Por lo menos Darío. Y además hay una cosa importante, Ricardo, que cuando Darío escribía, pensá que tenía el conocimiento de haber cruzado 15 veces el Atlántico, ser un periodista, ser diplomático, es decir, que tenía mucha información. Yo siempre digo de Darío, que fue el Google de esa época, porque estaba constantemente informado, ¿no? Y otro de los sí, y otro de los otros capítulos que te quiero mostrar es, y que te lo recomiendo, tú que lo habrás escuchado alguna vez, a Cafrune, a nuestro payador Cafrune. Por supuesto. ¿Tá? Y les pido que lo googleen, es Cafrune, Oda a Roosevelt. Cafrune recita un poema de Darío que es Oda a Roosevelt. El dato que es importante es que Darío, cuando su tío abuelo, que él pensaba que era su padre, había peleado contra el filibustero Walker, que era un norteamericano que había invadido Nicaragua. Entonces, de niño, él hablaba ya de los yanquis, Darío. Eso por un lado. Por otro lado, pasado el tiempo, está en El Salvador, él ya tenía 15 años, y presencia el entierro de Álvaro Contreras, que fue un defensor de la Unión de Centroamérica, porque Centroamérica había sido en su momento unida por Morazán, y él defendía, este hombre Álvaro Contreras, había defendido la Unión, y por hablar para esa defensa, la condena que fue hablar las 24 horas del día hasta que se ahogara, y así fue. Curiosamente, lo que es la vida, es que ese Álvaro Contreras iba a ser el suegro de Darío, pero ya había muerto, porque Darío se casó con la hija de Álvaro Contreras después de muchos años, que era Rafaela Contreras. Así que ya tenemos dos personas que defendían la unión de Centroamérica con los Estados Unidos. Pasan los años y en 1898, acá en Buenos Aires, la nación necesitaba a alguien que se fuera a Europa. Y ya Darío quería ir a Europa de alguna forma. Había pedido a Nicaragua que lo nombrara diplomático en Europa, cosa que no pudo ser, y él se anotó para ir a España. ¿Para qué? Para cubrir la frustración de la derrota de las tierras de las colonias españolas contra los Estados Unidos. Así que imagínate cómo fue marcado todo el tema del poder de los Estados Unidos. Y la Oda a Roosevelt, claro, y la Oda a Roosevelt, lo que yo digo, no es un poema anti-yanqui, no. Él comienza el poema elogiando a Roosevelt, viendo el poder que tiene los Estados Unidos, lo que tiene esa fuerza, pero le advierte lo siguiente, que dice, les voy a leer el final. Yo no estoy en un lecho de rosas, es América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española, hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. La lástima a través de la historia es que los países de habla hispana no fueron conscientes de este poema de Darío, del potencial que soñábamos, que amábamos y que unidos podríamos haber sido una fuerza. Todavía estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo, pero él ya lo dijo y tiene pergaminos para decir esto porque estaba muy informado. Así que bueno, esa es la parte, que te quería comentar de los derechos humanos. ¿Qué otra cosa nos podrías mostrar? ¿Qué imagen nos podía mostrar y describir, Martín, acá en www.radiofranklin.cl en el programa La Araña de Cristal? Bueno, te podría mostrar, por ejemplo, una foto, que acá está, esta foto que veo es blanco y negro, hay una señora vestida de largo a nuestra izquierda y una niña de 7 años. Ricardo, esta foto es del año 1967 en Nicaragua, donde la señora le está entregando una niña un regalo
que eran los 7 años que tenía Margarita de Baile, que es la señora que está acá, en homenaje justamente a ella, porque fue justamente la musa inspiradora del poema Margarita está linda la mar, tu voz hace esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alhombra de cantar tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Que el cuento de alguna forma es que era una niña que robó una estrella y que se la puso en el pecho, y cuando volvió, el papá la retó y le dice, la tenés que devolver, y ahí aparece el buen Jesús, y le dice, no, esa estrella es mía y yo se la doy a Margarita. Mira qué lindo. Oye, eso es una maravilla y una... Bueno, nos estamos encontrando, Martín, creo yo, y con nuestros auditores, con cosas muy interesantes y únicas. No es lo mismo que cuando uno escucha una poesía, un poema, en el caso de Margarita, te voy a contar un cuento, etcétera, etcétera, que, bueno, es muy interesante esto de que es un cuento que tiene vida en esta foto. Ah, ahí está Margarita, la Margarita a la cual está dirigido el poema. Es muy emocionante, muy, Sí, muy, muy bello. Totalmente, Ricardo. Y hay una cosa interesante, que Darío está vigente, y tiene que estar vigente, no solo por la poesía y por este tema, este compromiso de los derechos humanos y de la unión de Latinoamérica, de América Española, La patria de, grande, sí. de habla hispana, sino también está el tema de la juventud, ¿no? Es decir, el poema este de Margarita, el colegio de Rubén Darío de la Reina sabía que en el año 2016 íbamos mi prima Marta Luisa Darío, que vive en Rosario, que también es la primera bisnieta de Rubén Darío, que es nicaragüense, que vive acá en Rosario, en Capital, que ella es poeta y escritora. Mi persona, fuimos invitados por la embajadora de Nicaragua en ese momento, y fuimos al Colegio de la Reina. Y sabiendo que mi prima era escritora, los niños se aprendieron el poema y nos hicieron un collage, el cual te quiero dar, es decir, que lo que interpretaron los chicos de 7 años, lo que les gustó del poema, ¿no? Decía, por ejemplo, Cristóbal, la parte en que la princesa corta la estrella porque me gustan mucho las estrellas. María, cuando la princesa tomó la estrella. Santiago, la parte que la niña toma la estrella porque era lindo. Aurora, me encantan los castillos, los diamantes y los minerales. Gaspar, me gusta que la princesa tomara la estrella porque me gusta ver las estrellas en la noche. ¿Qué pasó? Darío, cuando escribe este poema, se lo escribió a una niña de 7 años. Lamentablemente, en su vida personal, en 1907, nunca vio a ninguno de sus hijos de 7 años. ¿Por qué? Porque varios de sus hijos habían fallecido antes de los 7 años, y mi abuelo estaba criándose con su tía por pedido de mi bisabuela. Y realmente el ver el tema de las estrellas, el tema de los elefantes y todo eso, hace que los niños, hoy día, que estamos hablando de 2016, les atrape este poema de Margarita. Así que les recomiendo que lo vuelvan a leer ustedes y van a sentirse fascinados. Mira, esto que mencionas se parece mucho a lo que le sucede a Gabriela Mistral en los Andes. Qué bueno. Que ella, como profesora, tenía a sus niñas en el Liceo de los Andes, a las cuales le enseñaba las hacía leer diversos textos, poemáticos, cuentos, etc. Y siempre les decía que algún día podía llegar Rubén Darío allí, porque ella había sido una admiradora desde siempre de la poemática dariana. Entonces, ella, pensando en eso, les va haciendo leer, les va mostrando los textos. Por ejemplo, el cuento a Margarita, La Niña Rosa, que son textos que ella le
les enseñaba a sus niñas, y estas niñas hacen lo mismo que pasa en este colegio que tú visitaste. También escriben estos textos, estas frasecitas cortitas relacionadas, digamos, cómo se imaginan ellas esta, a estos personajes, cómo lo ven, qué es lo que les llamaba la atención. Muy parecido a esta experiencia que tú viste ya en el Chile del siglo XXI, ¿no? Claro, es que hay una cosa, Ricardo, que justamente, ¿qué es una de las cosas importantes que tiene Darío? Es que en su poesía y en su escritura, porque también ocurre también en sus crónicas, cuando redacta una crónica o cuando hace un poema, uno se lo imagina. Es Así, cinematográfico, es cinematográfico. Yo sí, creo que si hubiese exacto. estado en la época, digamos, del comienzo del cine, que estuvo en el comienzo, pero ya lamentablemente él falleció en 1916, ¿no? Pero realmente es una de esas de las improntas que marcó Darío, ¿no? El tema de la imaginación a través del relato, ¿no? Cómo uno se imaginaba el famoso Margarita y las estrellas y robar. Lo mismo que Sinfonía en Gris Mayor, por ejemplo. Sinfonía en Gris Mayor es un poema en el cual uno cierra los ojos y le pides a alguien que te lo recite y tú te imaginas. Es imaginación pura, porque Mira, hay la descripción del paisaje, descripción del marino y todo lo demás, ¿no? además, acuérdate que él también incorpora en su poema algo que es fundamental en su poesía, que es el ritmo y como que está el sonido, ¿ah? Tal Ahí cual, dentro de su poema. ¿Ah? tal cual. Es Bueno, muy interesante esa parte. por el oído absoluto, ¿no? Mirá qué cosa Claro, más. la marcha triunfal, por ejemplo, es una marcha. Es una marcha. ¿Por qué? Porque él escuchaba las fanfarrias que practicaban, que ensayaban en la isla Martín García. Entonces Ah, ya mira, en el cortejo ya suenan los claros clarines, ¿eh? claro, Este, va el ritmo de cómo van marchando los personajes. Claro, no, es ¿no? muy interesante eso. Y, y bueno, Martín, ¿qué otra cosa nos puedes mostrar? Bueno, bueno, acá tengo un libro que es de herencia, que posiblemente haya sido un libro de Darío, ¿no? Es decir, poesías de Ricardo Palma, ¿tá? Del año 1887, que él estuvo con Ricardo Palma después de salido después que se va de Chile, hace una escala para conocerlo a Palma, a Ricardo Palma, y de ahí digamos, a Nicaragua, ¿no? Tengo Bueno, acá, recordemos a nuestros amigos de www.radiofranklin.cl que Ricardo Palma es un personaje de la literatura peruana. Es un peruano así que es, estuvo relacionado con muchos otros personajes de América. Fue muy amigo de Benjamín Vicuña Maquena, de José Toribio Medina, de muchos personajes. Y escribió sus famosas tradiciones peruanas. tal cual. Bueno, acá tenés, por ejemplo, es decir, Darío nunca, es decir, si bien Darío no volvió a Chile, este, él tuvo la oportunidad de ir a Chile en 1912, cuando, digamos, los hermanos Guido, que se les ocurre a ellos en Europa hacer la revista Mundial Magazine, y ¿Ya? donde Darío fue el director, y por los contactos que tenía Darío, ya sea periodísticos y de poetas, y haber viajado tanto y tener esa visión de lo que era Europa y lo que era América, que es una revista en la cual era descriptiva, tomaba distintos países, hablaba por ejemplo de la Argentina, mostraban la geografía, mostraban la cultura, mostraban los escritores y así sucesivamente cada país de Latinoamérica. Acá te muestro yo tengo la colección completa, acá te muestro por ejemplo en este libro, Son 40 números, ¿no? son 40 números. ¿Por 40 qué? números. Pero porque lamentablemente empezó la primera edición, que es esta, que tengo acá, el volumen 1 fue de mayo de 1911, y Sí, por la guerra, la guerra que empezó, la Primera Guerra Mundial,
no pudo terminar, se tuvo que terminar en el volumen 40, ¿no? Era una revista en la cual tenía historias, novelas, digamos, fotos. ¿De quién, por ejemplo? Al azar, cuéntanos ahí de quién es, por ejemplo, esa publicación. Por ejemplo, esta de Mundial Magazine está, por ejemplo, están Rubén Darío, a ver, está Blanco Fombosa, está ¿Fombona? Perdón, está por, a ver, Francisco de Rossi, Alejandro Sen, Martín Bertín, y además, por ejemplo, está, por ejemplo, la América Moderna de México, donde está el presidente de México y describe, digamos, en forma muy, muy exhaustiva todo lo que es el arte y la cultura en México. De pronto está otro capítulo que dice País Nocturno por Rubén Darío. Donde a ver, muéstranos por favor esa imagen. Te muestro, por ejemplo, fotos de Notre Dame, que realmente es nocturno, porque es de noche. ¡Ah, qué lindo! Iluminado. Qué lindo. La delicadeza que justamente como los colores son medios verdes oscuros para ver la iluminación. Sí, se ve muy bonito. Han dedicado a que las hojas fueran medias amarillas, a diferencia de ¿ves? Por ejemplo, acá está vista fantástica de Moulin Rouge. Acá está el Moulin Rouge todo lleno de luces porque también acuérdense que en esa época ya estaba de moda todo el tema de la iluminación, ¿no? De la luz eléctrica, así que todo lo que se podía iluminar era importante, ¿no? Entonces, llega en 1912 a Buenos Aires, justamente por... ¿Qué otra cosa más nos puede mostrar de la revista? ¿Qué otra cosa más, Martín? ¿Algún otro artículo de algún personaje que podamos reconocer? A ver. Déjame ver. Está Amado Nervo, por ejemplo. Ah, mira, a ver. Está eso le va a llamar la atención a toda la gente. Ricardo Pérez. Está... ¿Dónde está? Bueno. Sí, está Amado Nervo. Está... Bueno, acá, por ejemplo, están... Fíjate, acá están el tema de los... Empiezan los aviones. Entonces, todo el tema mira. de esa época... todo el tema, decir, porque era de alguna forma era, fíjate, todo el tema de los experimentos que había en aeronáutica en ese momento. Es una revista maravillosa, en realidad. Realmente maravillosa. Y justamente, estando en Buenos Aires, su intención fue ir a Chile, pero lamentablemente por su salud tuvo que volver a España. Lo que te decía es que Darío nunca se olvidó de Chile, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, Gotas de Abisinio, que es ¿Gotas de Absintio? De Abisintio, 1895, donde de pronto es el prólogo de Rubén Darío de Emilio Rodríguez, ¿está? Y es impreso en Chile. Es decir, que él siempre, y sabes que encontré yo en Chile, en el Archivo General de la Nación de Chile, encontré el manuscrito de esto, que es justamente del prólogo. Está ahí. ¿Podés creerlo? El prólogo de... Bueno, podríamos comentar ahí que Emilio Rodríguez Mendoza, es un chileno que fue también diplomático, escritor de varias obras y muy amigo de Rubén Darío en Chile, tal es también su hermano Manuel Rodríguez Mendoza. Estos dos hermanos se hicieron muy amigos y tuvieron tertulias maravillosas junto con Pedro Balmaceda Toro y con Eduardo Poirier y Narciso Tondró y otros más. Y a propósito también de lo que mencionaste en un minuto de Pedro Balmaceda Toro, es interesante que estas tertulias, muchas de ellas, se realizaban en la Casa de la Moneda. Totalmente. Sí, había el presidente de esa época, José Manuel Balmaceda, vivía con su familia en La Moneda.
Y esta biblioteca de Pedro Balmaceda Toro estaba en La Moneda. Y Tal todos cual. sus objetos, todas estas piezas que coleccionaba él de arte japonés y otras cosas más, estaban allí. Tal cual. Bueno, justamente la experiencia, siempre se contaba Darío que recordaba el salón chino que había en la Casa de la Moneda, donde se sentaban los Exactamente. dos elucubrando cómo iba a ser su viaje a París, su primer viaje a París de ambos, ¿no? Este, Exacto. fíjate que Bueno, la famosa carta de Juan Valera dice, evidentemente usted tiene más o menos de 25 años y por como usted escribe, parece que conoce muy bien a París. Posiblemente haya estado 2 o 3 años en París, pero me están diciendo que usted lo único que hizo fue viajar de Centroamérica a Chile. Es decir, que estaba tan informado, tan compenetrado de la vivencia de lo que era París, Francia, ¿no? Que realmente todo eso también es mérito también de su amigo Pedro Balmaceda, el entusiasmo que le ponían, ¿no? bueno, este Pedro Balmaceda, para información de nuestros auditores, el hijo del presidente, era un joven de 21 años Así es, cuando conoce a, a Darío. Rubén Darío. Eh, tenía muchas dolencias físicas en su columna vertebral, etcétera. Era de una salud muy complicada, pero que a pesar de todo eso, llevó una vida intelectual de mucha envergadura, fue muy profundo en sus observaciones, escribió algunos libros, por lo menos uno muy, muy conocido, desgraciadamente de poca difusión en nuestro medio, pero un libro muy profundo, muy bello, muy bien escrito. Era un joven privilegiado, digamos, en cuanto a su inteligencia. Y justamente, como dice nuestro amigo Martín, nuestra visita en el programa, eh, hizo muy buenas migas con Rubén Darío. Y justamente, también como reconoce nuestro amigo Martín, eh, él fue como una especie de guía en lo que se relacionaba, digamos, con el arte francés, ya sea en la parte literaria, ya sea en los objetos, en las cosas, porque, bueno, era el hijo del presidente, tenía un estatus privilegiado, pero era de una sencillez enorme. Su madre también era una persona muy preparada y vivía en esta familia, digamos, que le daba todo el apoyo y le permitía que se juntara con estos personajes que eran todos un poco díscolos algunos, pero que lo veían con muy buenos ojos, esto de que tuviese estas inquietudes literarias y artísticas. Así es. Una de las cosas que Darío de alguna forma aprendió mucho de él en el tema, él era un gran crítico de arte, Pedro Balmaceda. Y a través del tiempo, Darío se especializó mucho en tema del arte. Te quiero leer el primer párrafo digamos, de un poema de Darío que dice, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Es decir, la sutileza, la Venus de Milo, ¿cómo te va a abrazar si no tiene brazos? Es decir, realmente Claro, increíble. Cómo de pronto Darío, a través del tiempo, en 1896, lo empuja o colabora o apoya y le hace un verso, el verso se llama Toast, a Eduardo Schiaffino para que haga el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Es decir, siempre estuvo involucrado con el arte, que después en Mundial Magazine y en Elegancia continúa con el arte. Realmente, no, ahí se nota el arte en cada página porque es una maravilla, una joya. tal Son cual, joyas esas publicaciones. tal cual, es decir, que realmente Chile fue fundamental para la formación de Darío. Es decir, macizó su carácter. Macizar su carácter lo hizo sufrir, como bien dije antes, pero además tuvo toda esta experiencia. Es decir, no es casual, es decir, seguramente en Buenos Aires no hubiese escrito Azul, hubiese escrito otra cosa. Es decir, realmente todo fue la suma de ciertos datos y ciertas circunstancias de su vida
que originó el desarrollo de Azul. Y gracias a ese gran libro fue la apertura a todo el mundo. Mira, dice Gabriela Mistral, nuestra Gabriela Mistral, que también vinculamos con nuestro espacio de Franklin, porque alguna vez vivió, hizo algo en la parte de la enseñanza en el sector, en el barrio Franklin. Dice Gabriela Mistral que Rubén Darío todo lo fecundó y de todo proveyó a nuestra raza. Y nuestro gran premio Nobel, Pablo Neruda, lo llamó genio y transformador de la literatura moderna. Bueno, agreguemos que, bueno, justamente el movimiento al cual pertenece, movimiento literario al cual podemos circunscribir la obra de Rubén Darío, se llama modernismo. Y hubo en Chile también varios seguidores de este movimiento, como el caso de Francisco Contreras, como en el caso de Antonio Borges Solar, poeta de Chiloé, con su campo lírico, que tiene una obra, su primera obra, Campo Lírico, que está muy imbuida del tema del modernismo, y así varios otros. Entonces, Rubén Darío también, digamos, bueno, influyó en la poesía nuestra, en la poesía de fin del siglo XIX, principios del XX. Pedro Antonio González, Jesús Abelix, etc. Fueron poetas que conocieron la obra y se les considera, como el caso de Pedro Antonio González, como el primer poeta de la poesía moderna en Chile. Bueno, hemos tenido un momento maravilloso, Martín, conociendo un poco más de la obra de este personaje insigne, de este nicaragüense insigne, del cual tú eres su bisnieto. ¿Te gustaría agregar algo más, algo que quisieras mostrar, que no hayamos visto? Bueno, yo querría de alguna forma comentarles la experiencia que tuve, volviendo a el propósito de esta radio que tú mencionabas recién, ¿no? Unos minutos atrás. Yo acá, en un homenaje que se hizo a Rubén Darío en uno de los colegios de acá de Buenos Aires, el Colegio Rubén Darío, me pidieron que yo hablara, porque ese colegio mis abuelos habían ido en su momento hasta que fallecieron, después fueron mis padres y fallecieron, y ahora me tocó a mí. Y yo lo que les dije fue hablar de Rubén Darío, cuando nació, cuando vivió su poesía. Digamos, ustedes ya deben estar cansados, los niños, ¿no? Se reían, estaban con sus padres y con sus maestros. Pero lo que sí yo puedo decirles es que Rubén Darío tuvo una vida complicada, de niñez, difícil, y él empezó a crear su propio mundo. Y ese mundo lo fue desarrollando, lo fue potenciando a través de su vida. Entonces les dije, niños, empiecen a crear ese mundo. Padres, apoyen el mundo de sus niños. Profesores, denle herramientas para que ese mundo se produzca y se desarrolle. Terminó la reunión, fuimos a la dirección a tomar algo, un refresco, y al poco tiempo vinieron varios chicos, golpearon la puerta, quisieron hablar conmigo, me tuve que agachar porque era tipo un secreto, hicieron como una ronda y yo en el medio ahí, señor, ¿sabe qué? Que empezamos a crear nuestro mundo. Entonces el mensaje que yo les quiero dar a mis queridos amigos que están escuchando esta audición, cada uno, no importa la edad que tengan, desde los tercera edad, mediana, niños, empiecen a crear su mundo. Podemos crear nuestro mundo hasta el último momento de nuestra vida. Y potencienlo y defiéndanlo como lo hizo Rubén Darío. Ese es uno de los grandes legados que yo he aprendido a través, no que me lo contaron mis padres ni mis abuelos, no, que lo he aprendido a través de sus obras, de sus escritos, que he descubierto a través de sus cartas y de sus fotos.
Así que bueno, ese es el mensaje que yo querría darles, ¿no? También quiero decir, es impresionante cómo Darío ha movido y mueve todavía temas sociales. Por ejemplo, yo en 2016 estuve en Valparaíso, en la Plaza Rubén Darío, en la cual, si ustedes van ahora o la ven por fotos ahora, la Plaza Rubén Darío, es un antes y un después, como la organización de Salvemos las Torpederas desde 2016 ha tomado esa bandera y realmente es un compromiso con la sociedad y un compromiso con la municipalidad, que han hecho una única causa. Y eso es lo que genera y lo que yo quiero que genere Rubén Darío, que se hagan causas para mejorar la calidad, digamos, del ambiente y de todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Mira qué bien. Martín, vamos a despedir este programa con un tema musical. Su autor, Nano Stern. La pieza se llama Voz de Cristal. Y dice este compositor que todo esto que vamos a escuchar nació un poco de sus visitas al monumento dedicado a Rubén Darío que tenemos en nuestro parque, donde está ubicado el monumento. Entonces, él dando vueltas y vueltas y viendo cómo la gente que de alguna forma se vincula o quiere vincularse con el espíritu de Rubén Darío, da vuelta y vuelta, le nació esta canción Voz de Cristal, que vamos a escuchar a continuación. Qué lindo regalo, ¿eh? Gracias, gracias. Secreto en medio de la ciudad, donde respiro con calma y abrazo a la claridad. La lira encuentra en el agua la fuente de su canción, y el río regala versos que llegan al corazón. En medio de tanto ruido, en el ojo el huracán, un niño juega desnudo con una flauta de pan. Y cada vez que yo paso, me siento y paro a escuchar. Saludo a Rubén Darío y él me ayuda a recordar. Por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente. La voz de cristal que fluye de ella. Por un rato y vamos a ese rincón para que nuestras estrellas nos desnuden la intuición. Hagámosle caso al verso y seamos como el cristal, brillantes y transparentes, así como un ventanal. Abrázame en su silencio, pa' huir hasta el palpitar de nuestros dos corazones que tienen el mismo andar. Regálame una mirada para poderme perder en tus dos auroras claras que me hacen renacer. Por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente. En la voz de cristal que fluye de ella. La voz de cristal que fluye de ella. La voz de cristal
vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella, en la voz de cristal que fluye de ella, en la voz de cristal. Muy bueno. Bueno, Martín, espero haberte dado, que te hayamos dado una sorpresa con esta pieza y realmente, bueno, me emocioné y yo creo que tú también con este encuentro a este poeta tan profundo y tan nuestro, como dije en algún momento, Rubén Darío. Gracias Martín, Rubén Darío, por haber estado con nosotros desde Buenos Aires. Te enviamos un abrazo fuerte desde www.radiofranklin.cl. Ha sido un momento muy emocionante y muy interesante. Hemos conocido cosas que son una sorpresa para nosotros, pero así es la cultura. El día a día nos va robusteciendo nuestros conocimientos y nuestro espíritu. Bueno, lo que podría decir es viva Chile y gracias por querer a mi bisabuelo. Gracias. Un abrazo fuerte para ti. Igual para ti, igual. Somos Radio Franklin en www.radiofranklin.cl.